Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos un hueso del neurocráneo. Hoy estudiaremos un importante hueso del neurocráneo, el hueso esfenoides. El hueso esfenoides forma parte de los 8 huesos del neurocráneo. También es un hueso impar, es decir, un hueso único, y como puedes notar es un hueso de gran tamaño y también un hueso irregular, que a mi punto de vista, el hueso esfenoides tiene la similitud a un murciélago, debido a varias similitudes anatómicas. Por ejemplo, unas estructuras denominadas las alas mayores del hueso esfenoides serían los equivalentes de las alas del murciélago, y estas estructuras, las apófisis pterigoides, serían los equivalentes de las patitas del murciélago. Claramente, esta es solo una perspectiva propia, ya que es un hueso muy irregular. También es un hueso de gran tamaño y tiene muchos puntos anatómicos, lo que lo hacen un hueso complejo y multifuncional anatómicamente hablando. Por ejemplo, contiene múltiples agujeros para el transporte de importantes vasos sanguíneos y nervios, dando sostén y soporte a importantes estructuras nerviosas dentro del encéfalo, o también sirviendo para inserciones musculares. Por lo tanto, el hueso esfenoides puede resultar un poco difícil al momento de estudiarlo. Sin embargo, hoy en Minutos de Medicina facilitaré la comprensión de este hueso. Ok, el hueso esfenoides es un gran hueso único que puede ser visible a simple vista. Por ejemplo, en la vista anterior forma parte de las órbitas del ojo. En la vista lateral, unas partes del hueso llamadas las alas mayores también son visibles. Y también el hueso esfenoides es un importante hueso que conforma parte de la visión inferior, o también conocida como la base del cráneo, famosamente. Aquí podemos ver a el hueso esfenoides en color azul celeste. Se articula con muchos huesos. Sin embargo, forma parte de los huesos del neurocráneo y es el único hueso de este grupo que se articula con todos los huesos de este grupo. Si recordamos de este video, los huesos del neurocráneo son los 2 huesos parietales, los 2 huesos temporales, el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso etmoides y el propio hueso esfenoides. A continuación, realicemos un corte transversal del cráneo, en el cual eliminamos la parte superior y eliminamos la bóveda craneal. Podemos ver una parte del hueso esfenoides que no se ve a simple vista. Esta es la visión superior. En esta visión vemos que el hueso esfenoides es un hueso central, que forma parte del suelo de la cavidad craneal, específicamente en las regiones conocidas como fosa craneal anterior y fosa craneal media, si recuerdas de este video también. También la parte contraria sería la base del cráneo o la visión inferior. Aquí podemos ver la visión anterior del hueso esfenoides, y esta sería la visión posterior del hueso esfenoides. El hueso esfenoides se compone de 4 partes esenciales. En color blanco podemos ver un cuerpo del hueso esfenoides. En color verde menta, las 2 alas mayores del hueso esfenoides. En color verde oscuro, las 2 alas menores del hueso esfenoides. E inferiormente se ven las 2 apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Iniciemos con las alas menores. Cabe destacar que no todas las partes del hueso esfenoides se ven desde la vista inferior o superior. Por ejemplo, las alas menores solo se ven desde la visión superior y no de la inferior. Las alas menores parten del cuerpo del hueso esfenoides y según se dirigen hacia lateral, en el punto en el que el hueso frontal se articula con el ala mayor del hueso esfenoides, se afilan, y a esta punta donde se afila a veces se le denomina apófisis ensiforme. También, según parten desde el cuerpo del hueso esfenoides, antes de dirigirse hacia lateral, hacia medial y posterior, dan lugar a unos puntos anatómicos llamados las apófisis clinoides anteriores, que son importantes para la inserción de un tabique de la dura madre, que es una meninge, llamado la tienda del cerebelo. Y también cada ala menor contiene al agujero óptico, un importante agujero que ya ha sido estudiado en muchos videos del canal, que transporta al nervio óptico y la arteria oftálmica. Ahora vamos con el cuerpo del hueso esfenoides. El cuerpo es considerado un cubo de hueso central en el hueso esfenoides. El cuerpo puede ser visto desde ambas vistas, la visión superior pero también la visión inferior. Por lo tanto, estudiaremos puntos anatómicos visibles en ambas vistas. Iniciemos con la visión superior. Podemos ver más anteriormente un área plana
conocida como el yugo esfenoidal. De esta área emergen las dos alas menores. También en esta área se describen dos surcos, los surcos olfatorios, ya que se dice que albergan los tractos olfatorios, unas prolongaciones de los mismos nervios olfatorios que son los primeros pares craneales. También el yugo se articula superiormente con el hueso etmoides, un hueso que ya se estudió en otros videos del canal. Ahora, esta área coloreada en verde es llamada el surco prequiasmático, ya que alberga una importante estructura nerviosa llamada el quiasma óptico, que se forma por la conjunción de los nervios ópticos cuando abandonan los agujeros ópticos. Ahora, a continuación, una zona modificada y muy irregular del hueso esfenoides, llamada la silla turca. Esta zona tiene varias partes. Por ejemplo, esta es la fosa hipofisiaria, una importante fosa que alberga una importante glándula endocrina productora de muchas hormonas y que está muy estrechamente relacionada con el sistema nervioso. Es llamada la hipófisis o glándula pituitaria. Más anteriormente de la fosa y superiormente se encuentra un tubérculo. Es llamado el tubérculo celar o también el tubérculo de la silla o tubérculo pituitario. A ambos lados del tubérculo están las apófisis clinoides medias, unas elevaciones que no siempre se encuentran en el ser humano. Más posteriormente a la fosa se encuentra la área de la silla denominada el dorso de la silla, y a ambos lados del dorso se encuentran las apófisis clinoides posteriores, que también sirven, al igual que las apófisis clinoides anteriores, para inserción de la ya mencionada tienda del cerebelo. Ahora ya vamos con la cara posterior del cuerpo del hueso esfenoides. Podemos mencionar algunos puntos como el área en el cual el hueso esfenoides se articula con el hueso occipital y esta área que es la porción esfenoidal del clivus. Resulta que el hueso esfenoides y el hueso occipital se articulan de una manera muy irregular y diferente. Su articulación es una sincondrosis, pero según la persona entra a la edad adulta, cambia a una articulación del tipo sinostosis. En esta, los dos huesos se han fusionado tanto que incluso se pierde la misma articulación, están muy fusionados. Ahora, ¿qué es el clivus? El clivus es considerado una pendiente ósea que viene desde el agujero magno y asciende hasta extenderse a el hueso esfenoides. Está formada por la porción esfenoidal y la porción del hueso occipital llamada porción basilar. También en esta vista, lateralmente a cada lado, se encuentran unos surcos. Este es el surco carotidio, que alberga una importante arteria, la arteria carótida interna. También este surco suele tomarse de límite de referencia para marcar la división entre el cuerpo y las dos alas mayores. Ahora vamos con la vista inferior, que corresponde a la de la base del cráneo. Iniciemos anteriormente. Podemos ver en la línea media una elevación longitudinal, es la cresta esfenoidal. Inferiormente, la cresta se continúa con un punto llamado el pico esfenoidal. Este pico es importante porque colabora en la formación de la pared medial que divide a ambas cavidades nasales. También estas áreas anatómicas corresponden a las áreas donde el hueso etmoides se articula con el cuerpo del hueso esfenoides. También a cada lado de la cresta esfenoidal se encuentran dos orificios, son las aberturas de drenaje de los senos esfenoidales, los cuales son unos senos paranasales. Estos orificios se abren en los recesos esfenoetmoidales de las cavidades nasales para que los senos esfenoidales drenen su contenido. Hagamos un corte sagital y solo hemos dejado la porción derecha del hueso esfenoides. Recordemos que los senos paranasales son cavidades. Aquí podemos ver la cavidad del seno esfenoidal derecho. Una relación anatómica muy importante es que la fosa hipofisaria, aquí presente, se encuentra inmediatamente superior a los senos esfenoidales, por lo tanto es el techo de estos. Por último, esta área señalada en el cuerpo corresponde al aporte anatómico que hace el hueso esfenoides para formar el agujero esfenopalatino. El agujero esfenopalatino es un agujero de cada pared lateral de las cavidades nasales que está formado por dos huesos, el hueso esfenoides y el hueso palatino.
Para estudiar mejor esta relación, separemos al hueso palatino junto con el hueso esfenoides. Aquí podemos ver a el hueso palatino derecho. Aquí tiende a haber una confusión anatómica. Este pequeño agujero es el conducto pterigoideo del hueso esfenoides, pero el agujero esfenopalatino es más grande. Podemos ver esta relación en que el conducto pterigoideo se encuentra inmediatamente posterior al agujero esfenopalatino, pero tienen funciones muy distintas. También podemos ver otros puntos anatómicos del hueso palatino, la escotadura esfenopalatina y la apófisis esfenoidal del hueso palatino. El hueso palatino ya se estudió en el canal en el video de huesos de la cara número 1. Por cierto, la cresta esfenoidal sirve para articularse con la lámina perpendicular del hueso etmoides, y el pico esfenoidal se articula con el hueso vomer. Ambos huesos ya fueron estudiados en el canal. Ahora estudiemos las alas mayores. Las alas mayores pueden ser vistas desde ambas vistas, la superior y la inferior. El ala mayor se compone de 3 caras. En esta visión superior podemos ver la cara posterior. Esta cara participa en la formación de gran parte de la fosa craneal media. Por tanto, les invito a ver este video de canal de huesos del cráneo. También podemos ver en el ala mayor diversos agujeros, como por ejemplo el agujero espinoso, el agujero redondo, pero también agujeros como la fisura orbitaria superior, o también el conto pterigoideo y el agujero rasgado. También podemos destacar en esta vista en la cara posterior cómo el ala mayor se articula con diversos huesos, por ejemplo el hueso frontal, el hueso parietal o el hueso temporal. Ahora, externamente en el cráneo podemos ver la cara lateral. Aquí también es posible ver cómo el ala mayor se articula con varios huesos. Posteriormente vemos cómo se articula con el hueso temporal, superiormente con el hueso parietal y el hueso frontal, e incluso vemos cómo anteriormente se articula con el hueso cigomático. Hay un punto anatómico en esta cara lateral llamado la cresta esfenotemporal. Esta sirve de límite divisorio de 2 regiones del hueso esfenoides, la región del hueso esfenoides de la fosa temporal y la de la fosa infratemporal. Superior a la cresta esfenotemporal está la región anatómica que le aporta el hueso esfenoides a la formación de la fosa temporal, una gran fosa del cráneo formada por varios huesos. Inferior a la cresta esfenotemporal se encuentra lo que se llama la fosa infratemporal, una fosa más pequeña. Aquí vemos a la cara anterior del hueso esfenoides. Es importante ya que ayuda a formar las órbitas. Participa en la parte posterior de la pared lateral de la órbita, pero también hace un pequeño aporte para el techo de la órbita. Aquí también podemos ver a la fisura orbitaria superior presente, y un agujero que no lo habíamos mencionado que también aporta al hueso esfenoides, es la fisura orbitaria inferior. También otras consideraciones anatómicas es que vemos aquí el agujero óptico, pero este pertenece al ala menor. Por ejemplo, en esta vista podemos ver a la cara anterior. También podemos ver algunos agujeros que no se miraban desde la vista superior. Por ejemplo, aquí está el agujero redondo y el conducto pterigoideo, ambos pertenecientes al ala mayor. Además, en esta visión superior hay un punto anatómico que no mencionamos, es la espina del esfenoides. De aquí se origina el ligamento esfenomandibular, un importante ligamento que estudiamos en el video de articulación temporomandibular. Ahora estudiemos a las apófisis pterigoides. En términos generales, podemos definir a las apófisis pterigoides como 2 grandes salientes óseos que únicamente pueden ser vistos desde la vista inferior, es decir, de la base del cráneo. Desde ambas vistas podemos ver cómo cada apófisis pterigoide se ramifica en láminas, una lámina medial y una lámina lateral. También a cada lámina se le estudian superficies. Por ejemplo, si tomamos a la lámina lateral, esta sería la superficie lateral de la lámina lateral, y esta la superficie medial de la lámina lateral. Asimismo, con la lámina medial, esta sería la superficie medial de la lámina medial y esta la superficie lateral de la lámina medial.
Es importante estudiar bien las superficies de las láminas, ya que por ejemplo, si recordamos del video de músculos masticatorios, la cabeza profunda del músculo pterigoideo medial se origina de la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides específicamente. También la lámina medial tiene puntos anatómicos. Superiormente la lámina medial tiene a la apófisis vaginal del hueso esfenoides, pero inferiormente termina la lámina medial en el gancho pterigoideo. Este gancho tiene la función de ser el origen del rafé pterigomandibular, una estructura que ya ha sido mencionada en videos como la mandíbula y músculos de la cara. Ahora, hay dos puntos anatómicos que solo pueden verse en la visión posterior de las apófisis pterigoides. En medio de ambas láminas podemos ver a esta, la fosa pterigoidea, y superior a esta fosa está la fosa escafoidea. Esta sirve de origen para el músculo tensor del velo del paladar. La espina del esfenoides también sirve de origen para este músculo. Ahora, en esta vista posterior, en la base del cráneo, podemos ver cómo la lámina medial se articula anteriormente con el hueso palatino, específicamente la lámina perpendicular del hueso palatino. Ahora, aquí podemos ver que el espacio que queda entre ambas láminas medial y lateral es rellenado por esta, la apófisis piramidal del hueso palatino, un punto anatómico que también se articula con ambas láminas. También, ambas láminas mediales de cada apófisis pterigoides contribuyen a la formación de las coanas, que son las aberturas nasales posteriores. Ayudan a formar el límite lateral de cada coana. Las coanas serán mejor abordadas en el video de cavidades nasales. Finalmente podemos ver aquí el espacio que corresponde a la fosa infratemporal. Entonces, la lámina lateral de la apófisis pterigoides contribuiría a la formación del límite medial de la fosa infratemporal. Para resumir, el hueso esfenoide se articula con los siguientes huesos: el hueso vomer, el etmoides, el frontal, los palatinos, los temporales, los cigomáticos, los parietales y el hueso occipital. Finalmente aquí les dejo unas imágenes resumen sobre los agujeros que se pueden ver en ambas vistas, por ejemplo esta vista, pero también esta vista.